Las luces del auditorio brillaban como si esperaran un milagro. En el centro del escenario, una joven con las manos manchadas de grasa y el overol azul miraba fijamente un motor de más de $2 millones. A su lado, el CEO, impecable, arrogante, seguro de su poder. Soltó una carcajada que retumbó entre las paredes de cristal. «Si logras arreglar esto», dijo con tono burlón, «me casaré contigo, pero si fallas, no volverás a trabajar en esta ciudad». Los empleados contuvieron la respiración. Nadie se movió. Nadie creía que una mecánica de mantenimiento pudiera hacer funcionar la máquina que los mejores ingenieros del país habían declarado muerta. Pero ella no bajó la mirada. Caminó hacia el motor, lo tocó con delicadeza y susurró algo que solo el silencio escuchó. «Vamos, dime qué te duele». En ese instante, el público no sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría no solo la historia de esa empresa, sino también la de todos los que alguna vez fueron subestimados. La sala de innovación de Meximotion Logistics estaba llena de gente que no debía estar ahí. Ejecutivos con trajes carísimos, ingenieros con laptops abiertas, asistentes de recursos humanos fingiendo que tomaban notas. Todo porque el director general, Rodrigo Castañeda, había decidido convertir una junta técnica en un espectáculo. En medio de la mesa había un motor modular de conducción autónoma valuado en millones de pesos, parpadeando con errores en la pantalla, y frente a él, con su overol azul petróleo y las manos todavía manchadas de grasa del taller, estaba Daniela Torres, la mujer que, según él, se había atrevido a opinar donde no le tocaba. Rodrigo, con su reloj de acero, su peinado perfecto y esa sonrisa que usaba para humillar, alzó la voz para que todo Monterrey lo oyera. ¿De verdad creíste que tú, una empleada de mantenimiento, ibas a encontrar lo que mis ingenieros no han podido en 3 semanas? Mira, hagamos esto interesante. Si arreglas este motor frente a todos, aquí mismo digo que te contrato como ingeniera. Es más, digo que me caso contigo. Pero si no lo logras, no vuelves a trabajar en esta empresa ni en ninguna otra de Nuevo León. La sala quedó muda. No porque alguien creyera que él hablaba en serio sobre casarse, sino porque todos sabían que cuando Rodrigo amenazaba con vetar a alguien, lo hacía. Y ahí estaba ella, pequeña al lado de tanto ego, pero sin bajar la mirada. Lo que casi nadie en esa sala sabía era que Daniela no había nacido para limpiar pisos. Tenía un título técnico en mecánica automotriz de la Universidad Tecnológica de Saltillo. Había hecho prácticas en un taller de calibración de turbinas y hasta fue becaria en una planta de autopartes en Querétaro. Pero la vida se le volteó cuando a su mamá le detectaron insuficiencia renal y tuvo que aceptar el primer empleo que le diera seguro médico, aunque fuera de servicios generales. Así que sí, limpiaba pasillos, pero cada vez que subía a aquel piso de ingeniería y veía los planos tirados, los esquemas en las pantallas, los sensores sin aislamiento, se le movía algo por dentro. Están forzando un sistema métrico con software en pulgadas, pensaba. Eso no va a durar más de 15 minutos encendido. Y no fallaba. Cada semana escuchaba desde el taller. Encendido, zumbido irregular, apagado. Era como escuchar a un corazón que quería latir en 2 ritmos. Por eso, cuando esa mañana oyó a los ingenieros discutir que el problema era claramente de código, no se aguantó y dijo desde la esquina donde trapeaba: «Con permiso,
Puede que no sea el software. Puede que sea la frecuencia de los componentes. No lo dijo por presumir. Lo dijo porque odiaba ver a la gente perder su trabajo por un error tonto que ella podía corregir. Pero Rodrigo lo tomó como un reto a su autoridad y la subió a la mesa como si fuera circo. «¿Entonces qué dices, Torres?», insistió Rodrigo, dando vueltas alrededor de ella como si presentara un show. «¿O ya te dio miedo ahora que te están viendo todos? Porque una cosa es hablar ahí escondida en el taller, y otra muy distinta es demostrarle al inversionista que está conectado desde Ciudad de México que tú sabes más que su gente». Daniela tragó saliva. Podía sentir las miradas de los de compras, de los de sistemas, hasta de los guardias que se asomaron. Podía sentir también el olor del metal caliente del prototipo. El zumbido leve quedaba antes de apagarse, como un niño que se queda sin aire. Y en medio de todo ese ruido mental, escuchó la voz de su papá, mecánico de barrio en Apodaca. «Las máquinas hablan, Dani. El problema es que hay gente que no las escucha, porque están muy ocupados escuchándose a sí mismos». Levantó la cara. «Acepto», dijo sin gritar, pero con un tono que hizo que hasta el ingeniero Iván, el más escéptico, la volteara a ver de otro modo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos sonrieron con morbo, otros con lástima. Rodrigo chasqueó los dedos a su asistente. «Graben esto, que toda la empresa lo vea. Hoy vamos a aprender que en Meximotion no cualquiera se mete donde no lo llaman». Mientras conectaban las cámaras internas y el proyector del auditorio, Daniela se acercó al motor. No lo tocó de inmediato. Primero lo miró como quien mira a un animal herido. Vio las líneas del panel. El sistema se encendía bien. La IA reconocía el vehículo, pero a los 14 minutos el algoritmo de compensación entraba en conflicto con la vibración real de las piezas. Eso no era código, era desarmonía mecánica. La mezcla perfecta de proveedores de Alemania con programadores de Guadalajara. Y cero gente que los pusiera a hablar en el mismo idioma. Esto no está desfasado por software. Está desfasado por orgullo, pensó. Detrás de ella, Rodrigo seguía hablando al resto. Para que quede claro, si ella lo logra, todos la aplauden. Si no, se va. No quiero gente que crea que porque vio un tutorial en YouTube, puede venir a decirle al director cómo se dirige una empresa. Hubo risas tímidas. Daniela las oyó, pero no las dejó entrar. En cambio, sí dejó entrar el miedo. Porque el miedo, cuando no te paraliza, te pone alerta. Se amarró el cabello, subió un poco la manga del overol y soltó. «Necesito que lo enciendan limpio, sin el parche que le pusieron ayer». Eso hizo que varios se cruzaran miradas. ¿Cómo sabía lo del parche? ¿Quién le había dicho? ¿La habían visto en el laboratorio en la noche? Ese fue su primer golpe de autoridad, sin siquiera tener un cargo. Y ahí quedó el suspenso. Porque el motor iba a encender, sí, pero lo que venía después no dependía solo de Daniela. Dependía de si Rodrigo estaba dispuesto a dejarla brillar, o si iba a mover las reglas a mitad del juego para no quedar en ridículo frente al inversionista. Dependía también de si el equipo técnico la iba a dejar trabajar, o si alguno, por celo, iba a meter mano para que fallara. Daniela lo sabía. Por eso, mientras esperaba que el ingeniero de sistemas activara el switch principal, respiró hondo y dijo para sí: «No me van a volver invisible, no hoy». Cuando el ingeniero de sistemas por fin activó el panel, el motor soltó ese rugido áspero que ya todos conocían. Era un sonido que empezaba firme,
pero enseguida se volvía nervioso, como si el propio sistema se corrigiera a la fuerza. Las luces del tablero parpadearon. El ventilador interno empezó a trabajar de más, y en la pantalla lateral apareció el mensaje maldito que todo el departamento odiaba ver. Desfase armónico detectado. Algunos se rieron por lo bajo. Ya ves, la de mantenimiento no tenía idea. Pero Daniela levantó la mano. «Escuchen», dijo, alzando un poco la voz. «No lo apaguen todavía. Déjenlo llegar a los 12 minutos». «¿Para qué?», bufó Rodrigo desde el otro lado de la sala. «A los 12 minutos se apaga siempre». «Precisamente», respondió ella sin mirarlo. «Porque a los 12 es cuando deja de obedecer al software y empieza a obedecer a la física. Ahí es donde está el problema». Eso les llamó la atención, hasta a los que estaban ahí solo por chisme. En la primera fila, Mariela Godoy, gerenta de operaciones, una de las pocas que no se reía de Daniela, inclinó la cabeza con interés. Dejaron que el motor siguiera rugiendo. A los 7 minutos empezó la vibración lateral. A los 9, los sensores tuvieron que compensar el desequilibrio. A los 11, la temperatura subió medio grado de golpe. Daniela sonrió apenas. Lo había escuchado igual la noche anterior, cuando había pasado por el laboratorio fingiendo que iba a dejar los botes de limpieza. El motor no estaba roto, estaba peleado consigo mismo. «Ahí», dijo de pronto. «¿Lo oyen? Está tratando de trabajar en 2 ritmos». «Esto no es una banda de rock, Torres», masculló Rodrigo con burla. «Aquí no hablamos de ritmos». «Claro que sí, señor», replicó ella. «Los motores también tienen ritmo. Este está diseñado con piezas europeas que trabajan en una frecuencia y un algoritmo local que lo está obligando a trabajar en otra. Es como querer que alguien baile cumbia con pasos de tango. Lo va a intentar, pero se va a cansar y se va a parar». Los ingenieros se miraron. Esa explicación no estaba en ningún reporte. Ninguno lo había dicho así, y, sin embargo, sonaba demasiado lógico. El inversionista que estaba conectado por videollamada, el señor Alberto Fajardo, de un fondo de Monterrey que tenía metidos casi 80 millones en ese proyecto, intervino desde la pantalla. ¿Está diciendo que no es código? Estoy diciendo que el código está bien, pero está corrigiendo una descoordinación que no debería existir, respondió Daniela, manteniendo la calma. Alguien combinó componentes fabricados en milímetros, con parámetros en pulgadas. Y la inteligencia artificial lo está notando. A los 12 minutos ya no puede compensarlo y se apaga para no dañarse. Hubo un silencio pesado, no porque no la creyeran, sino porque eso significaba que un error pequeño, casi de ego entre proveedores, estaba a punto de tirar por la borda un contrato de millones. Rodrigo apretó la mandíbula. «Y según tú, ¿cómo lo vas a arreglar?» «Haciendo que hablen en el mismo idioma», dijo ella, «ajustando la resonancia donde se están peleando. No necesito reescribir su software. Necesito que deje de pensar que está roto». Se acercó al motor con confianza, como quien se acerca a un viejo amigo que está enojado. Tomó una llave Allen de la mesa, esa mesa que, en teoría, solo el equipo senior podía usar, y aflojó un soporte lateral apenas 2 milímetros. Luego movió un sensor de proximidad un ángulo mínimo. Después, tomó uno de los discos de amortiguación que sobraban en la bandeja y lo levantó. «¿Qué es eso?», preguntó Iván, el ingeniero que más la había mirado por encima del hombro.
Un amortiguador armónico, dijo Daniela, igual que en el video modelo, pero a su manera. Va a hacer que la lectura del software y la vibración real del motor entren en la misma cadencia. «¿Un disco?», se rió Rodrigo, ya sin tanta seguridad. «Gastamos millones en consultores, y tú vas a resolverlo con un disco de metal». «No es el disco, señor», contestó ella sin perder la educación. «Ítem. Es lo que representa. Es el punto donde usted no quiso escuchar». Ese comentario dolió más que cualquier error técnico. Algunos empleados bajaron la vista para que Rodrigo no los viera sonreír. Daniela colocó el disco con precisión, volvió a apretar el soporte y se hizo a un lado. «Listo». «¿Tan rápido?», dijo Rodrigo, intentando recuperar el control del espectáculo. «No llevas ni 15 minutos». «Porque ya lo había escuchado antes», respondió ella. «Solo necesitaba hacerlo frente a todos». Mariela intervino. «Rodrigo, déjala que lo pruebe. Si sale mal, igual la corres». Él la fulminó con la mirada, pero sabía que ahora ya todos estaban de testigos. Si no la dejaba probar, quedaba claro que el problema no era ella, sino su miedo a quedar en ridículo frente al consejo. «Bien», dijo al fin, «vuélvanlo a encender». El técnico presionó el botón. El motor arrancó. Esta vez el sonido fue distinto. Seguía siendo un rugido fuerte, industrial, pero no estaba temblando. Las líneas en la pantalla se movían parejas. A los 10 segundos, los sensores pasaron a verde. A los 30 segundos, la temperatura se mantuvo estable. El inversionista acercó la cara a la cámara. «¿Cuánto llevaba antes?» «14 minutos y se apagaba», respondió alguien del equipo. «Entonces dejen que corra. Quiero ver si llega al minuto 15». Todos se quedaron mirando las pantallas. Minuto 1, minuto 2, minuto 3. Nada de chispas, nada de sobrecalentamiento. El zumbido ya no era una discusión, era una sola voz. Parecía una tontería, pero en una empresa llena de gente que jamás admitía un error, ver a una mujer de mantenimiento corregir 6 semanas de frustración en 20 minutos era una cachetada al orgullo corporativo. Rodrigo se cruzó de brazos. Tenía la mirada fija en el motor, pero su cabeza estaba en otra parte. Él había dicho la broma del principio: «Arréglalo y me caso contigo», para ridiculizarla, para que todos se rieran, para reafirmar que él era el que decidía quién era talento y quién era invisible. Pero ahora esa frase estaba en boca de todos. El de sistemas ya le había escrito a su novia: «Güey, la morra de limpieza sí lo arregló». La de marketing ya estaba grabando con el celular. Y el inversionista, que era lo único que de verdad le importaba, estaba sonriendo. «Impresionante», dijo Fajardo desde la pantalla. «Eso nos salva la presentación del viernes». «Fue suerte», soltó Rodrigo, rápido, como queriendo bajar el nivel de lo que acababa de pasar. «Aún tenemos que probarlo en carga real». «Sí, claro», dijo Daniela. «Pero ya no se va a apagar. Ya está en armonía». Esa palabra, armonía, quedó flotando en la sala. Lo que nadie sabía, excepto ella, era que este solo era el primer round. Porque si el motor funcionaba, la empresa iba a querer mostrarla. Y si la empresa la mostraba, el ego de Rodrigo iba a querer esconderla otra vez. Así funcionaban los hombres que confundían mando con liderazgo. Daniela lo vio en sus ojos. Él no estaba sorprendido. Estaba herido. Y un jefe herido es más peligroso que un jefe enojado. Por eso no sonrió de más. No levantó las manos en señal de victoria. No presumió. Solo se limpió las manos en el trapo y dijo con calma:
Si quiere que lo presente al consejo, lo hago, pero necesito acceso al módulo de calibración para que no lo vuelvan a desconfigurar. «Ya estás pidiendo cosas», soltó él medio burlón, medio defensivo. «No estoy pidiendo», respondió ella. «Estoy asegurando que no vuelva a fallar. Ese tono de mujer que sabe lo que hace, fue lo que hizo que más de uno en la sala pensara. Ella no es de mantenimiento, ella es ingeniera. No más que nadie la había visto. Y ahí dejamos el gancho. El motor funcionó. Sí. Pero ¿qué va a hacer Rodrigo ahora que su reto se le volteó? ¿Va a cumplir la palabra que dijo en público? ¿O va a empezar a ponerle trabas para que nadie más vea lo que ella puede hacer? El motor seguía encendido, rugiendo con un sonido parejo, mientras la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía a moverse. Todos observaban cómo las líneas del monitor permanecían estables, sin una sola fluctuación. Era como ver latir un corazón que por fin encontraba su ritmo. Daniela no sonreía, pero sus ojos lo decían todo. Lo había conseguido. Rodrigo, en cambio, se mantenía de pie con el rostro endurecido. Fingía revisar los datos en su tableta, pero su mente ardía. Acababa de perder su control frente a todos. En su cabeza, la humillación pesaba más que los millones que acababa de recuperar. «Esto no demuestra nada», dijo al fin, intentando mantener la compostura. «Quiero que se conecte al sistema del vehículo. Quiero verlo funcionar en carga real». Su tono sonaba forzado, como quien busca recuperar autoridad. Daniela asintió. «Por supuesto, señor. Estoy lista». Fue entonces cuando una voz pausada, grave pero amable, rompió el murmullo del público. «Si me permiten, yo supervisaré esta prueba». Todos giraron hacia la puerta. La doctora Inés Valdivia, asesora externa de innovación y una leyenda viva en la ingeniería mexicana, estaba de pie con su libreta de cuero en la mano. Su presencia imponía sin necesidad de levantar la voz. Tenía el cabello recogido en un moño gris y los ojos de quien ha visto muchos directores caerse por su propio ego. «Doctora Valdivia», balbuceó Rodrigo. «No sabía que estaba aquí». «Ahora lo sabe», respondió ella sin perder la calma. «Quiero observar esta prueba de cerca. Me interesa ver cómo trabaja alguien que escucha más de lo que habla». Daniela sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien importante en esa empresa la miraba como una igual. El motor fue trasladado al laboratorio inferior y conectado al chasis del vehículo autónomo. Los ingenieros prepararon sensores, cables, cámaras. El aire olía a metal caliente y electricidad. Rodrigo se cruzó de brazos al fondo del laboratorio, fingiendo serenidad. Inés se acercó a Daniela. «¿Cuánto tiempo llevas en esta empresa, hija?», preguntó en voz baja. «3 años, doctora». «¿Y siempre en mantenimiento?». «Sí, señora». Inés la miró un instante y sonrió. «Entonces 3 años observando en silencio te enseñaron más que 1000 conferencias. No pierdas eso». Esas palabras le dieron a Daniela la fuerza que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como una intrusa, sino como lo que siempre fue: una ingeniera sin credenciales visibles, pero con talento real. Cuando activaron el vehículo, el silencio fue absoluto. Las luces del panel se encendieron una a una. El motor respondió suave, con precisión quirúrgica. El auto avanzó unos metros, giró, retrocedió, sin un solo error. Las pantallas marcaban estabilidad total.
Un técnico exclamó: «¡97% de eficiencia!». Los empleados estallaron en aplausos. Rodrigo apretó los dientes, intentando disimular. La doctora Valdivia anotó algo en su libreta y se giró hacia el público. «Quiero que todos tomen nota», dijo con voz firme. «La señorita Torres acaba de resolver en 1 hora lo que 6 equipos no pudieron en semanas. Eso no se llama suerte, se llama competencia». Los aplausos crecieron. Algunos empleados se levantaron de sus asientos. Daniela sintió que las lágrimas le ardían detrás de los ojos. El inversionista, desde la pantalla, sonrió satisfecho. «Señor Castañeda, su empresa acaba de salvar la inversión. ¡Felicidades!». Rodrigo asintió con una sonrisa rígida, pero su mirada no se movía de Daniela. Sabía que la historia se estaba saliendo de su control. La doctora Valdivia, en cambio, se acercó a la joven y le puso una mano en el hombro. «Esto que hiciste hoy no solo arregló un motor, niña, arregló algo más profundo aquí dentro», dijo señalando su pecho. «No dejes que nadie te robe lo que descubriste». Daniela apenas pudo responder. Solo asintió, con la garganta cerrada. Esa tarde, el video de la demostración empezó a circular en la red interna de la empresa. En cuestión de minutos, el título se repetía en los mensajes: «La mecánica que salvó Meximotion». Rodrigo lo vio desde su oficina con el ceño fruncido. Cada reproducción era un recordatorio de que el poder se le escapaba entre los dedos. Mientras tanto, Daniela seguía en el laboratorio, observando el motor con una mezcla de cansancio y felicidad. La doctora Inés se quedó a su lado un rato más. «Hoy ganaste respeto, Daniela», le dijo con ternura, «pero también ganaste enemigos». «Lo sé, doctora», respondió ella. «Pero si tuve el valor de escuchar a una máquina, también puedo aprender a escuchar a la gente, incluso a los que no me quieren cerca». Inés sonrió. «Entonces, ¿estás lista para lo que viene?». Y lo que venía no iba a ser fácil. Rodrigo no pensaba dejar que una empleada borrara años de su autoridad con un solo éxito. Pero la semilla ya estaba plantada. La empresa entera había visto quién era la verdadera mente detrás del milagro. La pregunta no era si la iban a reconocer, sino cuánto tardaría Rodrigo en intentar destruirla. El día después de la demostración fue extraño. El edificio de Meximotion Logistics amaneció más silencioso de lo habitual, pero el ambiente tenía algo distinto: esperanza. En los pasillos, los empleados murmuraban el nombre de Daniela Torres con respeto, como si de pronto todos recordaran que los héroes también podían usar overol azul y zapatos de seguridad. En el comedor, un grupo de ingenieros la saludó con sonrisas genuinas. Incluso el personal de limpieza le aplaudió cuando pasó. Por primera vez en 3 años, no se sintió invisible. Pero en el piso 20, donde las paredes eran de cristal y el aire olía a perfume caro, el silencio significaba otra cosa. Rodrigo Castañeda estaba en su oficina, mirando la grabación del evento. La reproducción mostraba el momento exacto en que el motor funcionó y el público estalló en aplausos. Pausó el video justo cuando el inversionista decía: «¡Felicidades!». Golpeó el escritorio con la palma. «No fueron felicitaciones para mí», murmuró. En su mente, lo que había ocurrido no era una victoria para la empresa, sino una humillación personal. Había retado a una empleada para ridiculizarla, y ella lo había convertido en símbolo de talento y humildad. Desde ese instante, juró que no permitiría que la historia siguiera creciendo. Al mediodía,
Daniela fue llamada a una reunión informal con él. Cuando entró, Rodrigo sonreía con esa amabilidad ensayada que asusta más que un grito. «Siéntate, Torres», dijo con tono suave. «Solo quiero aclarar algunos puntos». Ella se sentó con cautela. «Primero que nada, felicidades. Lo de ayer fue inesperado. Pero quiero evitar malentendidos. Tú sigues en el área de mantenimiento, ¿de acuerdo? Lo de ayer fue una excepción, una colaboración puntual». Daniela respiró hondo. «Señor, la doctora Valdivia me pidió participar en la calibración del nuevo prototipo. Dice que mi observación puede ayudar». Rodrigo frunció el ceño. «Ah, claro, Inés, siempre con sus ideas de incluir talento oculto. Mira, Torres, la doctora tiene buena reputación, pero aquí las jerarquías existen por algo. No querrás que la gente piense que subiste por lástima». «No busco subir», contestó con serenidad. «Solo quiero seguir aprendiendo». Él sonrió apenas, esa sonrisa que corta más que una ofensa. «Eso espero, porque en esta empresa el que brilla demasiado se quema rápido». La conversación terminó con cortesía, pero al salir, Daniela sintió el peso del aviso. Esa tarde, sus accesos al laboratorio fueron temporalmente suspendidos por mantenimiento del sistema. Los correos técnicos dejaron de incluirla. Las solicitudes de material que ella había aprobado el día anterior se perdieron. No era casualidad, era una estrategia. Rodrigo sabía que no podía despedirla sin parecer vengativo, así que decidió asfixiarla con burocracia. La doctora Inés Valdivia se enteró rápido. Su asistente le mostró los correos rechazados y la lista de bloqueos. Inés subió directamente al despacho de Rodrigo. «¿Por qué estás limitando el acceso de la ingeniera Torres al laboratorio?», preguntó sin rodeos. Rodrigo ni se levantó. «Protocolos de seguridad. Después de todo, sigue siendo personal técnico». «No juegues conmigo, Rodrigo», replicó con calma. «Yo misma aprobé su participación». Él la miró con una sonrisa falsa. «Doctora, usted es consultora, no directora. No puede alterar la estructura jerárquica de la compañía». Inés dio un paso adelante. «Y tú estás olvidando que yo reporto directamente al Consejo de Inversores. Si continúas con estas obstrucciones, serás tú quien tenga que explicarlo». Por un momento, el aire se tensó. Rodrigo no contestó. Ella dio media vuelta y salió del despacho. Esa noche, Daniela seguía en el taller inferior, intentando rehacer los planos de calibración en su cuaderno personal. El lugar olía a aceite y metal, y las sombras de las lámparas industriales formaban figuras en el suelo. No había nadie más. Solo ella, el ruido distante de las máquinas y la voz de su padre resonando en la memoria. Las máquinas no mienten. Solo hay que saber escucharlas. «No voy a rendirme», susurró. Al levantar la vista, vio a la doctora Valdivia en la puerta. «Sabía que te encontraría aquí», dijo sonriendo. «Los que aman lo que hacen siempre se quedan un poco más tarde». Daniela bajó la mirada, avergonzada. «Me están cerrando puertas, doctora». «Entonces abriremos ventanas», respondió Inés con firmeza. «Te conseguiré una autorización temporal del Consejo. Mañana tendrás acceso total, aunque sea con mi firma». Daniela la miró sorprendida. «¿Por qué hace esto por mí?» «Porque hace 30 años yo también fui la mujer a la que un director quiso callar, y no pienso dejar que la historia se repita». Inés se acercó al motor que Daniela había reparado. Pasó la mano sobre el metal y murmuró:
¿Sabes qué es lo más curioso de todo? El motor suena diferente cuando alguien lo entiende. Es como si respondiera al respeto. Daniela asintió. Sí, doctora, es el sonido de la armonía. Inés sonrió. Y eso es justo lo que falta en esta empresa. Las dos permanecieron en silencio, escuchando el leve zumbido del sistema en reposo. En ese instante, ambas entendieron que la batalla ya no era solo por un motor o un puesto, sino por algo mucho más grande. El derecho de ser escuchadas en un mundo que confundía autoridad con sabiduría. 2 días después de la confrontación en el taller, la tensión en Maximotion Logistics ya se podía respirar en los pasillos. Rodrigo seguía intentando fingir control, pero cada orden suya parecía chocar con algo invisible. Los empleados, antes temerosos, empezaban a hablar entre ellos. Algunos contaban la historia de la mecánica que corrigió a todos los ingenieros. Otros la llamaban la ingeniera invisible. Y aunque los rumores no siempre eran exactos, todos coincidían en algo. Daniela había logrado lo imposible. Mientras tanto, en la oficina principal, Rodrigo reunía a su círculo de confianza. Necesito que detengan esa narrativa antes de que llegue a los inversores, dijo con el ceño fruncido. La doctora Valdivia está usando a Torres para ganar influencia dentro del consejo. Uno de sus asesores, un hombre nervioso y delgado, respondió: Señor, ya es tarde. El video de la prueba se filtró. Está circulando en las redes internas de la empresa y algunos portales externos lo están compartiendo. Rodrigo se levantó de golpe. ¿Cómo que se filtró? Alguien grabó la transmisión interna y ahora todos hablan de eso. El director apretó el puño. Primero la ridiculizo, luego la aplauden, ahora la convierten en heroína, pensó con furia contenida. Mientras tanto, en el comedor de empleados, Daniela intentaba mantener la calma entre las felicitaciones. Sofía, una joven ingeniera de software, se le acercó con una sonrisa. «No sabes lo que hiciste, Dani. Nos diste esperanza». Antes nadie se atrevía a opinar sin miedo. «Solo arreglé un motor», respondió, casi avergonzada. «No», replicó Sofía. «Arreglaste la forma en que nos miramos». Daniela sonrió. Nunca pensó que un gesto tan pequeño pudiera resonar tanto. Horas más tarde, la doctora Valdivia fue convocada a una reunión extraordinaria con el Consejo de Inversores. En la sala, decorada con mármol y madera, estaban los principales accionistas conectados por videollamada desde distintas ciudades. El señor Alberto Fajardo encabezaba la sesión. «Doctora Valdivia, hemos visto el video», comenzó Fajardo. «¿Puede confirmarnos que fue auténtico?» «Totalmente», respondió ella con serenidad. La señorita Torres identificó un error estructural que el Departamento de Ingeniería no había detectado. Lo corrigió en menos de 2 horas. «Increíble», murmuró uno de los socios desde Guadalajara. «¿Por qué no se nos informó antes?» Inés tomó aire. Porque algunos preferían que la noticia desapareciera. Fajardo entrecerró los ojos. «Está sugiriendo que el señor Castañeda ocultó información relevante». «No lo sugiero, señor», dijo ella con firmeza. «Lo afirmo». El silencio que siguió fue tan denso que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Fajardo apoyó las manos sobre la mesa. «Entiendo. En ese caso, el Consejo pedirá una auditoría interna. Quiero saber exactamente qué está ocurriendo dentro de Maximotion». Inés asintió sin pronunciar palabra. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Esa misma noche,
Rodrigo recibió el correo que más temía. Auditoría interna. Carácter urgente. Leyó las primeras líneas con el estómago apretado. Evaluación de liderazgo, gestión de personal y cumplimiento ético. Sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Golpeó el escritorio con furia. «¡Esto es obra de Valdivia!», gritó. Su asistente, temblorosa, intentó calmarlo. «Señor, quizá deberíamos colaborar. Si se muestra dispuesto, tal vez...» «¡Cállate!», la interrumpió. «Nadie me va a quitar mi empresa». Mientras tanto, Daniela trabajaba hasta tarde en el laboratorio. El motor estaba encendido, funcionando a la perfección. En las pantallas, todas las líneas eran verdes. A su lado, Inés observaba en silencio. «¿Sabe, doctora?», dijo Daniela. «A veces siento miedo. No sé si hice bien en hablar». «El miedo es parte del cambio, hija», respondió Inés. «Si no incomodas a nadie, es porque no estás moviendo nada importante». Daniela asintió. Sabía que cada palabra de la doctora era verdad, pero también sentía el peso de la exposición. «La gente me mira diferente», murmuró. «Algunos me felicitan, otros me evitan. Así sabrás quiénes son los que valen la pena», dijo Inés con una leve sonrisa. «Los que se alegran de tu éxito no son competencia, son aliados». A la mañana siguiente, algo inesperado ocurrió. Una cadena de noticias tecnológica publicó un artículo titulado «La mecánica mexicana que salvó un proyecto millonario». En cuestión de horas, el nombre de Daniela Torres se hizo viral. Las redes sociales se llenaron de comentarios admirando su historia. «El talento no necesita permiso. La ingeniera invisible. La mujer que hizo callar al ego». Cuando Rodrigo vio la publicación, su respiración se aceleró. «¡Esto no puede estar pasando!», susurró. En ese momento comprendió que ya no podía controlar el relato. La verdad había escapado de las paredes de su oficina. Al final del día, el consejo le envió una notificación oficial. El director general deberá comparecer ante la Junta de Evaluación en 3 días. Rodrigo dejó caer la carta sobre su escritorio. Afuera, los empleados aplaudían a Daniela mientras salía del edificio. En su interior, una mezcla de furia y miedo lo consumía. Mientras tanto, en el estacionamiento, Inés le dijo a Daniela: «Prepárate, niña. Cuando un hombre poderoso se siente acorralado, no se rinde. Ataca». Daniela respiró hondo. «Entonces seguiré haciendo lo que sé: escuchar». «Eso», respondió la doctora con una sonrisa. «Porque escuchar también es una forma de resistencia». Y esa noche, mientras las luces de la empresa se apagaban una a una, el sonido del motor seguía vibrando firme, como si recordara a todos que el equilibrio no se consigue imponiendo fuerza, sino encontrando armonía. La mañana de la auditoría amaneció fría en Ciudad de México. Las nubes cubrían el edificio de Meximotion Logistics, como si el cielo también supiera que algo grande estaba por suceder. A las 8 en punto, llegaron los auditores del consejo, encabezados por Alberto Fajardo y 2 representantes internacionales del fondo de inversión. Traían carpetas, tabletas y un aire de autoridad que incomodaba a todos. Rodrigo los recibió con una sonrisa tensa. «Bienvenidos, señores. Aquí estamos para aclarar cualquier malentendido». Pero los auditores no venían por malentendidos. Venían por respuestas. Mientras en los pisos altos comenzaba la revisión de correos, contratos y decisiones, en el taller inferior el ambiente era otro. Daniela estaba revisando la nueva versión del motor con su equipo.
acompañada por Sofía y Ernesto, dos ingenieros que ahora confiaban plenamente en ella. Las risas se mezclaban con el sonido de las herramientas. Por primera vez, el trabajo no se sentía como una obligación, sino como un propósito. La doctora Valdivia entró al taller sin previo aviso. «Buen trabajo, chicos. El consejo está revisando todo arriba. Pero quiero que sepan algo. Los resultados hablan más fuerte que cualquier discurso». Daniela levantó la vista. «¿Cree que lo van a destituir, doctora?» Inés la observó con esos ojos sabios que lo dicen todo sin necesidad de gritar. Los hombres que construyen su poder sobre el miedo terminan cayendo cuando la gente deja de tener miedo. En la sala de juntas principal, Fajardo revisaba documentos en silencio. Aquí hay registros de recursos manipulados, reportes falsificados y decisiones tomadas sin aprobación del Consejo, dijo el auditor jefe. «¿Puede explicarlo, señor Castañeda?» Rodrigo tragó saliva. Todo se hizo por agilidad administrativa. No había tiempo para tanto papeleo. «No estamos hablando de papeleo», interrumpió Fajardo. «Estamos hablando de abuso de poder». El aire se volvió espeso. Rodrigo intentó mantener el tono profesional. «Si lo que buscan es eficiencia, la empresa está mejor que nunca. El motor funciona. Los inversores están felices. Funciona gracias a una empleada a la que usted intentó despedir», replicó Fajardo con voz firme. «Y eso, señor Castañeda, no es liderazgo. Es ego». El silencio fue total. Rodrigo bajó la mirada. En ese momento, la puerta se abrió. La doctora Inés Valdivia entró acompañada de Daniela Torres. «Disculpen la interrupción», dijo la doctora, «pero creo que es justo que la persona que salvó este proyecto tenga voz aquí». Fajardo asintió. «Adelante, señorita Torres». Daniela respiró hondo. Su corazón latía rápido, pero su voz salió firme. «No hablo para señalar a nadie», comenzó. «Solo quiero decir que este motor no necesitaba un milagro, solo necesitaba que alguien lo escuchara». Los errores no eran imposibles, solo ignorados. Y eso mismo pasa con las personas. Fajardo la miró con respeto. «Gracias, ingeniera. Es suficiente». Rodrigo, sin poder contenerse, soltó con sarcasmo. «Ingeniera, qué rápido reparten títulos aquí». Inés giró hacia él con una calma peligrosa. «Los títulos se ganan con resultados, Rodrigo. Y ella ya los tiene». Por primera vez, él no respondió. Se dejó caer en la silla. La batalla estaba perdida. Horas después, el Consejo anunció oficialmente las medidas. Rodrigo Castañeda quedaba suspendido de sus funciones como director general, mientras la doctora Inés Valdivia asumiría la dirección técnica temporal y Daniela Torres lideraría el nuevo equipo de calibración avanzada. Los empleados recibieron la noticia con una mezcla de alivio y aplausos silenciosos. Nadie celebraba la caída, sino la justicia. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba, Daniela y la doctora permanecieron en el taller. El motor encendido emitía un zumbido suave, constante, casi humano. «¿Sabe, doctora?», dijo Daniela. «A veces me pregunto si todo esto valió la pena». «Claro que sí», respondió Inés. «Cada cambio cuesta. Pero tú no solo arreglaste una máquina, le recordaste a esta empresa que la perfección no viene de la fuerza, sino del equilibrio». «¿Y Rodrigo?», preguntó con cierta tristeza. «Tal vez algún día entienda lo que tú ya sabes, que el respeto no se impone, se gana». La doctora se giró hacia ella y le entregó una pequeña llave inglesa vieja.
Era de mi primer taller, hace 40 años, dijo sonriendo. Quiero que la tengas. Me recuerda que los milagros mecánicos no los hacen las herramientas, sino las manos que creen en lo que hacen. Daniela la tomó con lágrimas en los ojos. Gracias, doctora. No me agradezcas, respondió ella. Solo prométeme una cosa, que nunca dejarás de escuchar. Afuera, la ciudad vibraba bajo las luces de la noche. Dentro del laboratorio, el sonido del motor se mezclaba con el eco de una nueva era. Una donde la voz de una mujer humilde había roto el ruido de un sistema sordo. El amanecer en Ciudad de México tenía un brillo distinto. El edificio de Maximotion Logistics, que durante años había sido un lugar frío, lleno de pasillos silenciosos y jerarquías rígidas, ahora vibraba con otro tipo de energía. Donde antes reinaba el miedo, ahora había risas, ideas y conversaciones entre equipos que jamás se habían cruzado. Las paredes del laboratorio estaban decoradas con fotografías del nuevo equipo de calibración, liderado por Daniela Torres. En la esquina, una pequeña placa plateada decía: «El equilibrio no se impone, se construye». Daniela caminaba por el taller con su overol azul, el mismo de siempre, aunque ahora llevaba un gafete nuevo. Coordinadora de Ingeniería de Calibración Avanzada. Cada vez que lo veía reflejado en el cristal de las máquinas, le costaba creerlo. Recordaba aquella primera vez en que limpió el suelo de ese mismo laboratorio mientras los ingenieros discutían teorías que ella ya entendía en silencio. Ahora, esas mismas personas la buscaban para pedir consejo. «Ingeniera, ¿podemos revisar el nuevo algoritmo de resonancia?», preguntó Sofía, una joven de cabello rizado. «Claro, pero recuerda», respondió Daniela con una sonrisa. «Primero escucha el motor. Los números no mienten, pero a veces el sonido te dice más rápido lo que pasa». El grupo rió. Desde su escritorio, la doctora Inés Valdivia observaba en silencio, con el orgullo tranquilo de quien ve florecer lo que sembró. La transformación no se limitaba al taller. En los pisos superiores, las políticas habían cambiado. El consejo, influenciado por los resultados del nuevo equipo, implementó un programa de mentoría para empleados sin títulos universitarios, basado en el modelo que Inés y Daniela habían creado juntas. La productividad aumentó un 30% y las renuncias voluntarias cayeron casi a cero. Pero, más allá de las cifras, lo que había cambiado era el corazón de la empresa. Maximotion ya no respiraba arrogancia, respiraba propósito. A varios kilómetros de ahí, en un pequeño apartamento del centro, Rodrigo Castañeda observaba la ciudad desde su ventana. Tenía el rostro más delgado, la barba crecida y los ojos cansados. Sobre la mesa, una laptop mostraba un artículo que le dolía y le aliviaba al mismo tiempo. Maximotion revoluciona su modelo de liderazgo con enfoque humano. Daniela Torres e Inés Valdivia impulsan la nueva era de la innovación mexicana. Rodrigo suspiró. Había pasado semanas evitando las noticias, pero esa mañana no pudo resistir. Dio un sorbo a su café frío y pensó en la última vez que vio a Daniela. Recordó la seguridad en su voz, la calma con la que lo enfrentó, y cómo por primera vez alguien lo había hecho sentirse pequeño, sin insultarlo, sin gritar, solo con la verdad. «No era ella el problema», murmuró. «Era yo». Tomó una libreta vieja y escribió una sola frase. «Liderar no es mandar, es escuchar». Luego cerró la tapa y se quedó mirando el techo. El silencio del apartamento era casi terapéutico.
Por primera vez en años, no se sentía poderoso, pero sí en paz. De vuelta en la empresa, la doctora Valdivia reunió al equipo en el auditorio principal. Había pantallas encendidas, prototipos en exhibición y un ambiente de celebración. Hoy quiero reconocer oficialmente a la persona que no solo reparó un motor, sino que encendió una cultura, anunció Inés. Daniela Torres. Los aplausos llenaron la sala. Daniela subió al escenario visiblemente emocionada. Tomó el micrófono con las manos temblorosas. Gracias, doctora. Gracias a todos. Nunca pensé estar aquí. Cuando llegué, mi trabajo era limpiar los pasillos donde otros soñaban con cambiar el futuro. Pero aprendí que el futuro no distingue uniformes. Solo necesita que alguien se atreva a escucharlo. Los aplausos se transformaron en ovación. Algunos empleados tenían lágrimas en los ojos. Esa noche, al salir del edificio, Daniela caminó sola hasta el estacionamiento. La ciudad brillaba con luces naranjas y el aire olía a lluvia. Pasó frente a la vieja oficina de Rodrigo, ahora vacía. Por un instante, sintió una punzada de nostalgia. No por él, sino por lo que simbolizaba. La era del miedo había terminado. En el camino a casa, su teléfono vibró. Era un correo. El remitente, Rodrigo Castañeda. Solo decía, gracias por recordarme que las máquinas no son las únicas que necesitan calibrarse. Suerte, ingeniera. Daniela leyó el mensaje en silencio. No había rencor ni ironía, solo una disculpa disfrazada de aprendizaje. Sonrió. «Al fin entendiste», susurró. Miró el cielo, donde las luces de la ciudad se mezclaban con las estrellas, y pensó en su padre, en su voz diciéndole que escuchara el corazón de las cosas. Esa noche, más que nunca, entendió que la armonía no era un destino, era un camino, y el suyo apenas comenzaba. 6 meses después, el nombre de Daniela Torres ya era sinónimo de inspiración dentro y fuera de Meximotion. La empresa se había convertido en ejemplo de liderazgo humano en toda América Latina. Varias universidades la invitaban a dar conferencias sobre innovación y humildad, pero ella seguía siendo la misma. La mujer de overol azul, puntual, sencilla, con una sonrisa tranquila y manos que todavía olían a metal y esfuerzo. El nuevo laboratorio brillaba bajo luces blancas. Los prototipos funcionaban con una precisión impecable. En una pared colgaba el motor original, enmarcado detrás de un vidrio con una pequeña placa que decía: «El motor que cambió el rumbo de Meximotion». Cada vez que pasaba frente a él, Daniela se detenía un momento. No para recordar su triunfo, sino para recordar el comienzo. Las noches en que limpiaba los pisos mientras soñaba con ser escuchada. Las veces que dudó. Las veces que casi se rindió. Esa mañana, la doctora Inés Valdivia la encontró observando la vitrina. «¿Aún te conmueve verlo?», preguntó con una sonrisa suave. «Sí, doctora. Me recuerda que todo empezó por una discusión». «Por una apuesta», corrigió Inés con humor. «Por un desafío injusto», añadió Daniela. «Pero tal vez era necesario. Sin eso, nada de esto existiría». Así es la vida, hija. A veces el golpe que duele es el mismo que nos despierta. Horas más tarde, se llevó a cabo la ceremonia de aniversario del proyecto. En el auditorio había cámaras, ingenieros, inversionistas y estudiantes invitados. Las luces se atenuaron y un video mostró el viaje de la empresa, del fracaso al renacimiento.
En la pantalla apareció una frase: la armonía no se impone, se encuentra. Luego subieron al escenario Inés y Daniela. Cuando llegué aquí, nadie sabía quién era yo, dijo Daniela al micrófono. Pero aprendí algo que quiero compartir. El talento no necesita permiso, necesita oportunidad. Y cuando una oportunidad se abre, no es solo para uno, sino para todos los que vienen detrás. El público la escuchaba en silencio, emocionado. Algunos grababan, otros lloraban discretamente. Yo no arreglé un motor, continuó ella. Lo único que hice fue escucharlo. Y tal vez eso mismo deberíamos hacer con las personas. Escucharlas antes de decidir que no sirven. Los aplausos fueron tan fuertes que por un momento el techo pareció vibrar. A la distancia, en una cafetería tranquila del centro, Rodrigo Castañeda miraba la transmisión desde su celular. Vestía sencillo, sin traje, con una libreta abierta frente a él. Tomaba notas mientras escuchaba el discurso. Cuando Daniela terminó, levantó la vista y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pidió la cuenta, cerró la libreta y antes de salir murmuró: al final, ella también me calibró a mí. Esa noche, de regreso a su pequeño apartamento, Daniela colocó la llave inglesa que Inés le había regalado sobre su escritorio, junto al diploma técnico y una foto del viejo taller de su padre. Encendió una lámpara y escribió en su cuaderno: escuchar no es debilidad, es la forma más poderosa de entender el mundo. Después cerró los ojos y el sonido suave del motor en su memoria la hizo sonreír, porque en el fondo todos somos como máquinas buscando su ritmo, tratando de encontrar ese punto donde el corazón, la razón y el propósito trabajan al mismo tiempo. Y cuando por fin lo logramos, lo que se escucha no es ruido, es armonía. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar la injusticia o te habrías quedado en silencio? No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir esta historia. Alguien necesita escucharla esta noche. Suscríbete para más relatos que tocan el alma y nos recuerdan que los milagros también pueden tener grasa en las manos. A veces la vida se parece a un motor. Se detiene, falla, hace ruido, pero solo necesita que alguien escuche lo que nadie quiere oír. Daniela lo hizo. No solo reparó una máquina, también reparó una forma de pensar. Demostró que el talento no se mide por los títulos, sino por la pasión. Que el respeto no se gana con miedo, sino con empatía. Y que incluso quien fue humillado puede ser quien salve a todos. Hoy su historia resuena como un recordatorio para cualquiera que haya sido ignorado, subestimado o callado. Porque los verdaderos líderes no gritan, escuchan. Y cuando alguien se atreve a hacerlo, todo vuelve a funcionar. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías aceptado el desafío? ¿O habrías dado un paso atrás? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos que tocan el corazón. Compártela, porque tal vez alguien la necesita esta noche.